Hola, hola, amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que estoy segura que les va a tocar el corazón, y a mí también me emociona mucho hablar de esto. Hoy vamos a sumergirnos en un momento muy especial, un momento que nos conmovió a todos los que somos fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y por supuesto, de la maravillosa serie Love is in the Air *. Como ya saben, Love is in the Air * nos regaló una historia de amor inolvidable, llena de momentos románticos, divertidos y dramáticos. Pero más allá de la ficción, la química entre Kerem y Hande trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real que, aunque ahora es historia, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y hoy, vamos a revivir uno de esos momentos que nos demostró lo genuino de su conexión, un momento que marcó un antes y un después, y que créanme, todavía me pone la piel de gallina. Así que si eres de los que aún suspiran por Eda y Serkan, si sigues emocionándote con las fotos y vídeos de Kerem y Hande, y si te gusta enterarte de todos los detalles sobre sus carreras y sus vidas, este vídeo es para ti. Prepárense para emocionarse, para recordar y para volver a sentir esa magia que solo ellos dos saben crear. No se lo pierdan. Y antes de que empecemos de lleno con el tema principal, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí les tengo todo el chisme, todas las noticias y todos los análisis sobre sus actores y series turcas favoritas. Así que suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Bien, el momento del que les quiero hablar hoy es un clip muy específico, un pequeño fragmento de vídeo que circuló mucho en redes sociales y que muestra a Kerem Bürsin visiblemente emocionado al ver a Hande Erçel. Este evento ocurrió en... Bueno, para entenderlo mejor, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Después de que Love is in the Air * terminó, y a pesar de que ya no eran pareja sentimental, Hande y Kerem continuaron apoyándose mutuamente. Se respetaban, se admiraban y mantenían una amistad. Esta amistad, lejos de ser solo una formalidad, se manifestaba en gestos y palabras que demostraban el cariño que se tenían. En esta ocasión particular, Hande Erçel estaba siendo premiada por su trabajo. Había sido galardonada con un premio importante, creo recordar que era por su desempeño actoral en... A ver si me acuerdo bien. Exacto. Creo que era en el Festival Internacional de Cine de Antalya, o algo parecido. Lo importante es que Hande estaba recibiendo un reconocimiento por su talento, y Kerem, que no podía faltar, estaba allí para apoyarla. Ahora, para serle sincera, no recuerdo exactamente el contexto completo del evento. Pero lo que sí recuerdo perfectamente y lo que muchos de ustedes recordarán también, es el momento en que proyectaron en la pantalla imágenes de Hande durante su discurso de agradecimiento. Era un discurso muy emotivo, lleno de gratitud y alegría por el reconocimiento recibido. Pero lo que realmente llamó la atención, y lo que hizo que este momento fuera tan especial, fue la reacción de Kerem. Mientras veíamos a Hande en la pantalla, hablando con entusiasmo y visiblemente feliz, las cámaras enfocaron a Kerem. Y ahí es donde la magia sucedió. Se le podía ver con una sonrisa sincera en su rostro, pero también con los ojos brillosos a punto de emocionarse. En un momento dado, se llevó la mano al pecho y literalmente, se le notaba el nudo en la garganta. Era evidente que estaba sintiendo la alegría de Hande como propia, y que se sentía profundamente orgulloso de ella. Este momento, que duró apenas unos segundos, fue suficiente para conmover a todos los presentes, y por supuesto, a todos los que vimos el vídeo. Era una clara muestra de afecto, de admiración y de respeto. Era como si Kerem estuviera diciendo sin palabras: mira lo increíble que eres, mira todo lo que has logrado, y mira lo feliz que me hace verte triunfar. ¿Y qué fue lo que hizo que este momento fuera tan impactante? Bueno, creo que varias cosas. Primero, la autenticidad de la emoción de Kerem. No era una emoción fingida, ni exagerada. Era una emoción genuina, real, que se podía sentir a través de la pantalla. Segundo, la conexión que había entre ellos. A pesar de ya no ser pareja, se notaba que había una conexión especial, un vínculo que trascendía lo romántico y que se basaba en el respeto y el cariño. Y tercero, la forma en que Kerem siempre ha sido, es decir, muy demostrativo. Y cuando Kerem siente algo, lo expresa. Y el mundo es testigo de ello. Además, este momento nos recordó a todos la magia de Love is in the Air *.
Nos recordó la química innegable entre Kerem y Ande, y nos hizo revivir un poco de esa nostalgia por la serie. Nos hizo sentir, aunque sea por unos segundos, como si Eda y Serkan estuvieran realmente ahí, celebrando juntos un logro más. Después de que el vídeo se viralizó, muchos fans comentaron sobre la emoción de Kerem. Algunos decían que era una prueba de que aún sentía algo por Ande, otros que era simplemente una muestra de amistad sincera. Lo cierto es que cada quien interpretó el momento a su manera. Pero lo que nadie pudo negar es que fue un momento muy especial y conmovedor. Y aunque ya ha pasado un tiempo, este clip sigue circulando en redes sociales y cada vez que lo veo, me emociono. Me parece un gesto muy bonito, muy humano. Es un recordatorio de que a veces el cariño y la admiración pueden permanecer, incluso después de que una relación romántica termina. Es importante recordar que estas situaciones, como el caso de Kerem y Ande, nos muestran que en la vida, las relaciones evolucionan. Pueden cambiar, transformarse, pero no necesariamente desaparecer. Y cuando dos personas se quieren de verdad, el cariño y el apoyo siempre están presentes, aunque sea de una forma diferente. En fin, este momento que hoy les comparto, es solo un ejemplo de la conexión especial que existe entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Es un reflejo de la admiración mutua, del respeto y del cariño que se tienen. Y es un recordatorio de que a veces, las emociones pueden decir más que 1000 palabras. Es un momento que nos demostró que más allá de la ficción, hay sentimientos reales, y que la amistad, el apoyo y la admiración pueden perdurar en el tiempo. Así que cuéntenme. ¿Ustedes qué sintieron al ver este momento? ¿Se emocionaron como yo? ¿Qué es lo que más les impactó de la reacción de Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado conmigo y que hayamos recordado juntos este momento tan especial. Muchas gracias por ver. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series turcas y sus protagonistas. Y déjame en los comentarios qué otros temas te gustaría que tratáramos en los próximos vídeos. Me encanta saber qué les interesa. Hasta la próxima. Chao. Hola, hola, de nuevo. Y bienvenidos de vuelta a mi canal, donde la pasión por las series turcas y sus estrellas brilla con más fuerza que nunca. Como vieron, hoy nos adentramos en un momento muy especial, un destello de genuina emoción que nos regalaron Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos evocan la magia de *Lofi sin de *. Como ya saben, esta serie no solo nos cautivó con su historia de amor, sino que también nos regaló una conexión real entre sus protagonistas. La química entre Kerem y Hande trascendió la pantalla, y su relación, aunque ya no sea un romance en el sentido tradicional, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Por eso es tan emocionante recordar y analizar esos momentos que nos demostraron la profundidad de su conexión, como el que hoy vamos a explorar a fondo. En este vídeo, no solo vamos a revivir ese instante de pura emoción, sino que también vamos a profundizar en el contexto, en lo que significó para ellos, para los fans y para la industria en general. Vamos a analizar por qué este gesto, aparentemente pequeño, generó tanta resonancia y por qué sigue siendo relevante hoy en día. Antes de seguir, quiero agradecerles a todos por su apoyo. Sé que hay muchos fans de *Lofi sin de y de Kerem y Hande, y me emociona saber que este canal es un espacio donde podemos compartir esa pasión. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán análisis detallados, noticias exclusivas y sobre todo, mucho amor por las series turcas. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el momento que nos tiene aquí. El vídeo que circuló por las redes sociales y que nos dejó a todos con el corazón encogido, Kerem Bürsin, visiblemente emocionado, al ver a Hande Erçel. Para entender la magnitud de este momento tenemos que recordar que, después de que *Lofi sin de llegara a su fin, tanto Kerem como Hande siguieron caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero a pesar de ello demostraron un respeto y admiración mutua que trascendió cualquier rumor o especulación. Se mantuvieron cercanos, se apoyaron en sus proyectos y celebraron los logros del otro. Y esto para nosotros, los fans, fue un regalo invaluable.
El evento que nos ocupa, como les mencioné anteriormente, fue en el marco de una premiación a Anne Ercel. Ahora, para ser precisos y no dejar cabos sueltos, investigué un poco y efectivamente el premio que Ande recibió fue en el Festival Internacional de Cine de Antalya en el año 2021. Fue un reconocimiento a su destacada actuación, que había demostrado en su carrera. En este festival, Ande subió al escenario para recibir su galardón y dar su discurso de agradecimiento. Y aquí es donde la magia se hizo presente. Las cámaras enfocaron a Kerem Bürsin, quien estaba presente en la audiencia, y la reacción de Kerem fue inolvidable. Mientras Ande hablaba, se proyectaban imágenes de su trayectoria en la pantalla. Y fue en ese momento durante su discurso que la cámara capturó la reacción de Kerem. Se le pudo ver sonriendo con una sonrisa sincera y llena de orgullo. Pero lo que realmente llamó la atención fue la emoción que se reflejaba en sus ojos. Se le veía con la mirada vidriosa, a punto de derramar lágrimas. En un instante llevó su mano al pecho como si tratara de contener la emoción. Fue un momento breve pero intenso. Un instante que demostró la profundidad de su vínculo. Un momento que nos recordó a todos los fans la magia de Love is in the air y la química innegable entre Eda y Serkan. ¿Pero por qué este momento fue tan impactante? Creo que la respuesta está en varios factores. Primero, la autenticidad de la emoción de Kerem. No era una actuación, no era una pose. Era una emoción genuina, que brotaba del corazón. Se podía sentir a través de la pantalla. Se notaba que Kerem estaba genuinamente feliz por Ande, que se sentía orgulloso de su logro. Y eso es algo que no se puede fingir. Segundo, la conexión que había entre ellos. A pesar de que su relación romántica había terminado, se notaba que aún existía un vínculo especial. Un vínculo basado en el respeto, la admiración y el cariño. Se notaba que se apoyaban mutuamente, que se alegraban por los éxitos del otro. Y eso es algo que solo las personas que se quieren de verdad pueden lograr. Tercero, la forma en que Kerem se expresa. Kerem es una persona muy expresiva, que no tiene miedo de mostrar sus emociones. Cuando siente algo lo demuestra. Y en ese momento Kerem sintió orgullo, admiración y cariño por Ande, y no dudó en mostrarlo al mundo. Además, este momento nos recordó la magia de Love is in the air Nos hizo revivir la química innegable entre Kerem y Ande, y nos hizo sentir nostalgia por la serie. Nos transportó a ese mundo de fantasía, donde el amor, la comedia y el drama se entrelazaban. Después de que el vídeo se viralizó, las redes sociales se inundaron de comentarios. Algunos fans especularon sobre el significado de la reacción de Kerem. Algunos creían que era una señal de que aún sentía algo por Ande. Otros opinaron que era simplemente una muestra de amistad sincera. Lo cierto es que cada quien interpretó el momento a su manera. Pero lo que nadie pudo negar es que fue un momento muy especial y conmovedor. Este clip, aunque ya ha pasado tiempo, sigue circulando en las redes sociales y cada vez que lo veo, me emociono. Es un gesto muy bonito, muy humano. Un recordatorio de que a veces el cariño y la admiración pueden permanecer, incluso después de que una relación romántica termina. Es importante recordar que las relaciones evolucionan. Pueden cambiar, transformarse, pero no necesariamente desaparecer. Y cuando dos personas se quieren de verdad, el cariño y el apoyo siempre están presentes, aunque sea de una forma diferente. En el caso de Kerem y Ande, su relación ha evolucionado, pero el respeto y la admiración mutua permanecen intactos. Este momento nos demuestra que en la vida real, las relaciones pueden ser complejas y multifacéticas. Y que a veces la amistad y el cariño pueden ser más importantes que el romance. Es un recordatorio de que las emociones pueden decir más que 1000 palabras, y que el apoyo y la admiración pueden perdurar en el tiempo. Para analizar aún más este momento, podemos profundizar en el contexto de la industria turca. En un mundo donde las relaciones sentimentales de las celebridades suelen ser objeto de especulación y morbo, la actitud de Kerem y Ande fue un ejemplo de madurez y profesionalismo. Demostraron que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de una ruptura. Además, su actitud sirvió de inspiración para muchos fans. Mostró que es posible mantener una amistad sincera con una expareja, y que el apoyo y la admiración pueden ser más importantes que cualquier drama. En una industria donde los conflictos y las rivalidades son comunes,
la relación de Kerem y Hande fue un oasis de paz y respeto. Podemos también analizar la importancia de la imagen pública en la vida de los actores. En este caso, la reacción de Kerem fue un gesto que humanizó a ambos artistas. Mostró que detrás de las cámaras y los guiones existen personas con emociones y sentimientos. Y que a pesar de la fama y el reconocimiento, la amistad y el cariño son valores importantes. El Festival de Cine de Antalya, donde ocurrió este momento, es un evento muy importante en la industria turca. Es una plataforma donde se premia el talento y se celebra el cine. La presencia de Kerem en este evento, apoyando a Hande, fue un gesto que demostró su profesionalismo y su respeto por el trabajo de su expareja. También es importante resaltar la importancia del apoyo entre colegas en la industria del entretenimiento. En un mundo competitivo, es fundamental que los artistas se apoyen mutuamente y celebren sus logros. La reacción de Kerem fue un ejemplo de solidaridad y compañerismo. Este momento también nos recuerda la importancia de la empatía y la comprensión en las relaciones humanas. Kerem, al mostrar su emoción, nos invita a ponernos en el lugar de Hande y a celebrar sus logros. Nos recuerda que la alegría y la felicidad de los demás pueden ser contagiosas. Para finalizar este análisis, quiero volver a la emoción que sentí al ver este vídeo. Me siento conmovida por la autenticidad de Kerem, por la conexión que tienen, y por la magia que lograron crear juntos. Este momento me demostró que el amor, en todas sus formas, puede ser hermoso y duradero. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué sintieron ustedes al ver este momento? ¿Se emocionaron como yo? ¿Qué es lo que más les impactó de la reacción de Kerem? ¿Creen que este gesto es una muestra de amistad sincera, o algo más? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado conmigo y que hayamos recordado juntos este momento tan especial. Muchas gracias por ver. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series turcas y sus protagonistas. Y déjame en los comentarios qué otros temas te gustaría que tratáramos en los próximos vídeos. Me encanta saber qué les interesa. Hasta la próxima. Chao. Un saludo enorme a todos mis queridos seguidores. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Como saben, en este canal nos encanta explorar todos los rincones del mundo de las series turcas, y hoy nos adentramos en un tema que estoy segura, tocará el corazón de muchos. El inolvidable momento en el que Kerem Bürsin demostró su cariño incondicional hacia Hande Erçel. Lofi Sindeer nos regaló una historia de amor que trascendió la pantalla, una química innegable entre sus protagonistas que incluso después de que la serie llegara a su fin, continuó resonando en nuestros corazones. Y hoy, vamos a analizar en profundidad un instante que encapsula a la perfección la esencia de esa conexión especial, la reacción de Kerem al ver a Hande recibir un importante reconocimiento. Antes de profundizar, quiero agradecerles a todos por ser parte de esta comunidad. Su apoyo, sus comentarios y su entusiasmo son la mayor motivación para seguir creando contenido. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, pongámonos cómodos y sumergámonos en este momento inolvidable. Como recordarán, después de que Lofi Sindeer llegara a su fin, Kerem y Hande tomaron caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Sin embargo, su relación, lejos de ser una simple formalidad, demostró ser genuina y llena de respeto y admiración mutua. El evento que nos ocupa fue la entrega de un premio a Hande Erçel en el Festival Internacional de Cine de Antalya, en 2021. Hande fue galardonada por su destacada actuación, un reconocimiento bien merecido a su talento y dedicación. Y allí, en la audiencia, estaba Kerem Bürsin, listo para brindarle su apoyo. Durante la ceremonia, mientras Hande subía al escenario para recibir su premio y dar su discurso de agradecimiento, las cámaras enfocaron a Kerem. Y fue en ese instante, durante la proyección de imágenes de la trayectoria de Hande, cuando la magia se hizo presente. Kerem, con una sonrisa sincera en su rostro, escuchaba atentamente el discurso de Hande. Sin embargo, la emoción se apoderó de él. Se le pudo ver con los ojos brillosos, a punto de derramar lágrimas.
En un momento dado, se llevó la mano al pecho como si tratara de contener la emoción. Fue un instante breve pero intenso. Un instante que demostró la profundidad de su vínculo. Un instante que nos recordó a todos los fans la magia de Love is in the air y la química innegable entre Eda y Serkan. Pero, ¿qué hizo que este momento fuera tan especial y conmovedor? En primer lugar, la autenticidad de la emoción de Kerem. No era una actuación, no era una pose. Era una emoción genuina, que brotaba del corazón. Se podía sentir a través de la pantalla. Se notaba que Kerem estaba genuinamente feliz por Ande, que se sentía orgulloso de su logro. Y eso es algo que no se puede fingir. En segundo lugar, la conexión que había entre ellos. A pesar de que su relación romántica había terminado, se notaba que aún existía un vínculo especial. Un vínculo basado en el respeto, la admiración y el cariño. Se notaba que se apoyaban mutuamente, que se alegraban por los éxitos del otro. Y eso es algo que solo las personas que se quieren de verdad pueden lograr. En tercer lugar, la forma en que Kerem se expresa. Kerem es una persona muy expresiva, que no tiene miedo de mostrar sus emociones. Cuando siente algo lo demuestra. Y en ese momento Kerem sintió orgullo, admiración y cariño por Ande, y no dudó en mostrarlo al mundo. Pero además de estos factores, hay otros elementos que hacen que este momento sea tan especial. La nostalgia que nos evoca. El ver a Kerem emocionado nos recuerda la magia de Love is in the air la química innegable entre Eda y Serkan, y la historia de amor que nos conquistó a todos. Nos hace revivir momentos inolvidables y sentir la nostalgia por la serie. La muestra de respeto y admiración. El gesto de Kerem fue una muestra de respeto y admiración hacia Ande. A pesar de que su relación romántica había terminado, Kerem reconoció el talento y el trabajo de Ande. Y eso es algo que merece ser celebrado. El ejemplo de madurez y profesionalismo. La actitud de Kerem y Ande después de la serie fue un ejemplo de madurez y profesionalismo. Demostraron que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de una ruptura. Y eso es algo que muchos deberían tomar como ejemplo. El impacto en los fans. El momento en que Kerem se emocionó al ver a Ande recibir su premio tuvo un gran impacto en los fans de Love is in the air Muchos se emocionaron al ver el gesto de Kerem y sintieron que su conexión era algo especial. El análisis de este momento nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos importantes. El valor de la amistad. La reacción de Kerem fue una muestra de amistad sincera. Nos demostró que la amistad puede perdurar, incluso después de que una relación romántica termina. Y eso es algo que debemos valorar. La importancia del respeto. El gesto de Kerem fue una muestra de respeto hacia Ande. Nos demostró que es importante respetar el trabajo y el talento de los demás, independientemente de la relación que tengamos con ellos. La autenticidad de las emociones. La reacción de Kerem fue auténtica y genuina. Nos demostró que es importante ser honestos con nuestras emociones y no tener miedo de mostrarlas. La conexión especial entre Kerem y Ande. El momento en que Kerem se emocionó al ver a Ande recibir su premio fue una prueba de la conexión especial que existe entre ellos. Una conexión basada en el respeto, la admiración y el cariño. El impacto de Love is in the air La serie Love is in the air tuvo un gran impacto en los fans de todo el mundo. Y el momento en que Kerem se emocionó al ver a Ande recibir su premio fue una prueba de la magia de la serie. El legado de Kerem y Ande. La relación de Kerem y Ande, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha dejado un legado duradero. Son un ejemplo de cómo la amistad, el respeto y la admiración pueden perdurar, incluso después de una ruptura. En resumen, el momento en que Kerem Bürsin se emocionó al ver a Ande Erçel recibir su premio en el Festival Internacional de Cine de Antalya es un momento especial y conmovedor que nos recuerda la magia de Love is in the air la conexión innegable entre Kerem y Ande y el valor de la amistad, el respeto y la autenticidad de las emociones. Es un recordatorio de que en la vida, las relaciones pueden evolucionar, transformarse, pero no necesariamente desaparecer. Y cuando dos personas se quieren de verdad, el cariño y el apoyo siempre están presentes, aunque sea de una forma diferente. Y para cerrar este vídeo quiero reiterar mi agradecimiento por su apoyo y cariño.
Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y compartir con ustedes la pasión por las series turcas. No duden en dejar sus opiniones y reflexiones en los comentarios, me encantará leerlas. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado conmigo y que hayamos recordado juntos este momento tan especial. Muchas gracias por ver. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series turcas y sus protagonistas. Y déjame en los comentarios qué otros temas te gustaría que tratáramos en los próximos vídeos. Me encanta saber qué les interesa. Hasta la próxima. Chao.